Esta prédica de Marcos está en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 23, bajo el título Cristianismo versus legalismo. Quiero decirle que el hombre, después de la caída, ha tenido que bregar con situaciones difíciles que vienen desde su adentro, y una de esas situaciones es la culpabilidad. El hombre y la mujer tienen una condición dada por Dios, colocada por Dios, es como un chip espiritual llamado conciencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos eso llamado conciencia. Y la conciencia tiene un vocabulario muy corto. La conciencia es lo que determina lo que está bueno o está malo, lo que está correcto o es incorrecto. La conciencia nos hace sentir muy bien o nos hace sentir muy mal. La conciencia es lo que sale cuando nos sentimos culpables o cuando tenemos algún tipo de remordimiento. Un autor dijo: independientemente del sentimiento de culpa, el estado en que nos encontramos los hombres es pecaminoso. Tenemos una situación permanente que tenemos que resolver, y esa situación es el pecado que habita en nosotros, que lo hemos heredado de nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de la caída en el huerto del Edén. Por favor, vamos a leer este texto que nos presenta Marcos, el cual es uno de los trozos más teológicos e importantes de Marcos. En los versículos 1 al 5 de Marcos 7 dice así la santa y bendita palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta primera parte que hemos leído de estos primeros 5 versículos, hay una pregunta fundamental: ¿por qué los discípulos comen con manos inmundas? Quiero aclarar, como profesor de la materia de higiene en la preparación de alimentos, debo decir que todos debemos higienizarnos, tener una muy buena higiene personal, y eso incluye lavarse las manos antes y después de comer. Pero en este momento queremos resaltar que los fariseos no estaban preocupados por la higiene personal. Su objeción no está motivada en un tema de higiene. Su objeción está motivada en lo religioso, en el celo religioso, en un legalismo muy fuerte que llevaba el judaísmo. Marcos dice en 7:3 que todos los judíos se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer, observando así la tradición de los ancianos. Y en el versículo 5 dice que acusaron a Jesús de que los discípulos de él no andaban conforme a la tradición de los ancianos. ¿De qué tradición se refiere aquí? A que los rabinos enseñaban en ese entonces que conforme a la ley de Moisés, a los rituales, se tenían que asegurar de que estaban cumpliendo la ley a pie juntillas, al pie de la letra. En el Antiguo Testamento podemos ver lo que se llaman los ritos de purificación. Ahora bien, estos ritos eran una manera visual con un trasfondo espiritual, una enseñanza espiritual de cómo acercarnos cuando vamos a hacer algo para Dios. Y aunque hay instrucciones claras de lavamiento de manos, todo esto tiene que ver con una enseñanza
respecto al Dios con quien estamos tratando, en cuanto a su santidad, en cuanto a su pureza. El pueblo judío fue establecido para que pudiera entender la necesidad que ellos tenían de ser limpiados sus pecados antes de presentarse a la presencia de Dios. Los sacerdotes, los que oficiaban en el templo, tenían que guardar todos esos ritos de purificación. De manera que estos ritos realmente no lavaban los pecados. Estos ritos estaban establecidos no como un fin en sí mismos. Eran simplemente un recordatorio que apuntaba a otra cosa. Estos rituales de purificación tenían como propósito preparar el pueblo que veía estos actos, que participaba en estos actos, para la llegada del Redentor, del Rey, del Cristo que habría de venir a libertar de sus pecados al pueblo. Apuntaban a un Salvador que habría de llegar para hacer por ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Lo que ningún jabón puede hacer. Te puedes lavar miles de veces tu cuerpo y tu pecado va a estar ahí. Ningún ritual religioso puede hacerte más limpio. El problema del hombre es espiritual, y por cuanto es un problema espiritual, requiere una solución también espiritual. Es interesante cómo en el Antiguo Testamento esta verdad aparece en más de una ocasión. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, en donde se nos habla de la ordenanza de la circuncisión, algo que se practicaba usualmente en el judaísmo, donde se cortaba físicamente el prepucio. Moisés les dice: no se equivoquen, lo que ustedes necesitan no es un corte de cuerpo, sino una circuncisión del corazón, porque el problema del hombre está en su corazón. Esta circuncisión apuntaba a algo mayor, hacia algo que es mucho mayor que Dios haría en sus corazones. Una operación de su corazón, dándole un corazón nuevo para poder adorarle en espíritu y en verdad. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice: aunque te laves con lejía. Y este es un versículo fundamental para poder entender la diferencia entre cristianismo y religiosidad. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El lavado del cuerpo, amados, no puede quitar las manchas del alma. Pero los líderes religiosos de Israel perdieron el punto de vista del significado de estos rituales. Llegaron a entender que por el solo hecho de practicarlo una y otra vez, eran puros delante de Dios. Estaban tratando de ganarse el favor de Dios con todos estos rituales, con todas estas observaciones a la ley mosaica y todos los reglamentos que ellos habían colocado. Estos líderes religiosos llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los tiempos del Señor Jesús. Y cuando hablamos de legalismo, tenemos que definir, para ilustrar a toda la iglesia, ¿qué es el legalismo? Es básicamente tratar de ganarse el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, a un conjunto de reglas, a un conjunto de normas establecidas. Mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios por pura gracia, por medio de la fe en Jesucristo, el legalismo nos dice: tú debes de obedecer para entonces ser aceptado por Dios. ¿Ven la diferencia? No es un asunto de por gracia. Cuando tú estás en un quehacer legalista, estás muy afanado, estás muy por observar. No preguntas cómo puedo adorar, no preguntas lo fundamental en desarrollar una relación con Dios, sino que lo que estás preocupado es qué tengo que cumplir, qué ordenanza hay que hacer en esta iglesia. Todo es un afán religioso. En el evangelio somos aceptados por fe delante de Dios, y
Y eso nos mueve a la obediencia. Nos mueve la obediencia porque somos hijos de Dios. Nos mueve la obediencia porque amamos a Dios. Nos mueve a la obediencia porque tenemos una relación con Dios. No puede preceder un intento de obediencia, siempre será fallido si no tenemos primero una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando él piensa que debe de obedecer para lograr el favor, el legalista va a hacer que sucedan cosas en su vida que va a tratar de torcer para hacer válidos sus argumentos. Alguna de las cosas que tenemos que ver en torno al legalismo es que el legalista, en primer lugar, le va a añadir nuevas leyes a la ley de Dios. Si Dios dijo algo, se va a interpretar y a reinterpretar las normas. Y esto fue lo que hicieron los escribas y fariseos. De esa manera llegaron a crear una superestructura de regulaciones sumamente opresiva, sumamente odiosa, sumamente pesada para el pueblo de Israel. Mis hermanos, no piensen ni por un momento que nosotros, hoy creyentes del siglo XXI, no pudiéramos caer de alguna manera en ser legalistas. Todavía al día de hoy hay cristianos bajo estructuras religiosas pero muy legalistas. Un ejemplo de esto es que si por ejemplo la Biblia nos manda a guardar un día de reposo, un día de descanso como el día de hoy, pudiera surgir personas que quisieran interpretarlo de manera dogmática, y algunos de nosotros pudiéramos decir, bueno, en el día de hoy voy en la mañana a la iglesia, dedico el día en la iglesia y en la tarde, después de almorzar, me dice uno, yo voy a tomar la Biblia y voy a estar meditando durante toda la tarde. Otro diría, bueno, cuando yo llegue a mi casa, luego de almorzar, lo que voy a hacer es que me voy a acostar hasta la noche y voy a estar quietecito ahí sin moverse. Un tercero podría decir, no, mira, para poder consagrar el día, yo lo que voy a hacer es una práctica evangelista y me voy tan pronto termine de comer hasta que se cierre el día después de las 6 de la tarde haciendo actividades en la calle. ¿Cuándo viene el problema? Cuando el primero o el segundo o el tercero impone como una regla diciendo, Dios establece esto. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Cuántos están acá? En segundo lugar, ¿qué hace el legalismo? Tarde o temprano, las reglas establecidas y las regulaciones humanas van a ser mucho más importantes que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las reglas y regulaciones, la palabra de Dios está a este nivel y van a nivelar, van a subir estas ordenanzas, estos mandatos de hombre, y van a ponerla al mismo nivel de lo que Dios dice en su palabra, y va a pesar mucho esta doctrina de hombres. Mis hermanos, esto es lo que dice Marcos capítulo 7 en los versículos 6 y 8. Leamos 6 al 8. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué está criticando Jesús? Está diciendo, oye, no es un culto externo, no es una actividad interna. Yo estoy interesado en tu corazón. Estoy interesado en que lo que tú hagas sea con un corazón dispuesto y no bajo una imposición religiosa, no a través de un ejercicio forzado. Yo quiero producir un cambio, una transformación en el corazón, porque el centro del problema está en tu corazón. ¿Quién es el único, amado? Es una pregunta que sabe cuál es la mejor forma para adorar a Dios. ¿Sabe quién? Dios mismo. Dios mismo es el que ha dicho en su palabra cómo debemos de acercarnos, cómo debemos de adorarlo. Y es en vano establecer un método humano,
¿Por qué? Porque todo será un ejercicio religioso o legalista. ¿Y qué conexión hay entre el corazón y las tradiciones humanas? Porque adorar a Dios según las tradiciones humanas no pudiera llegar a ser, y quitémosle él pudiera, bastante hipócrita. Porque delante de los hombres pareceremos perfectos, delante de los hombres pareceremos muy bien, pero no es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a estar más interesados? ¿En obedecer a los hombres? ¿En quedar muy bien delante de los hombres? ¿En lucir como muy santos? ¿O verdaderamente ser adoradores que adoran en espíritu y en verdad? Es una hipocresía, porque estos religiosos profesaban ser seguidores de Dios, pero en realidad eran seguidores de hombres. ¿Ven el problema? Ellos cumplían fielmente la tradición de los ancianos, pero ¿qué de la devoción de su corazón? Es más fácil, amado, lavarse las manos que adorar a Dios con un corazón que en verdad se deleita en Él, que en verdad no descansa y no busca el beneficio propio, ni se deleita en nada más que no sea Dios mismo, al cual yo te pido un aplauso. Obviamente estos hombres estaban más preocupados por sus rituales. Estos hombres, para ellos lo más importante eran sus ordenanzas religiosas. La bendición de este pasaje tan extenso de Marcos, de 23 versículos, está ahí por alguna razón. Marcos quiso resaltar esto porque hay verdades que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Y es el gran peligro del legalismo que siempre ha estado latente a lo largo de toda la historia de la iglesia. En segundo lugar, vemos otro ejercicio. Todo creyente, sabemos, debe de apartar un tiempo a solas con Dios. Todo creyente debe de venir a la iglesia. Entonces, parte del cristianismo básico que se nos enseña es sacar un tiempo para Dios y venir a la iglesia. Ahora, ¿con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Venimos con una actitud religiosa para cumplir con Dios? ¿O venimos a la iglesia con la actitud que refleja el salmista? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando venimos a la iglesia? Porque Dios ha determinado en su palabra que es en su iglesia, que es en la congregación de los santos, donde Él envía bendición y vida eterna. Por eso yo quiero estar reunido, por eso quiero congregarme. Porque quiero ver a Dios actuar, quiero ver a Dios comunicarme verdades, quiero que Dios me hable a través de su palabra. Y cuando se nos manda a orar, ¿por qué tenemos que orar? Queremos hacer un rezo o una oración aprendida. ¿Qué procuramos al hacer una genuflexión delante de Dios por la mañana o minutos antes de acostarnos? ¿Por qué hablamos con Dios? Porque deseamos hablar con Dios a través de la oración. Queremos hablar con Él y queremos que Él nos hable. Hermanos, el corazón es el centro de la adoración. Si nuestro corazón no está correctamente alineado con el Dios del cielo, todo lo que vamos a hacer va a ser un puro ejercicio religioso. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está conectado, tú no lo estás. Hay personas que vienen a la iglesia y depositan su cuerpo de 100 libras, de 150 libras, de 200 libras, de más de 200 libras como el pastor. Hermano, y lo depositan domingo, viernes, miércoles, dependiendo del día de la semana que acostumbres venir. Pero ¿qué conexión hay de tu corazón con todo lo que está aconteciendo en la iglesia? O vienes arrastrado por alguien, o tú mismo te arrastras en un ejercicio religioso. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en su Dios. Un adorador es un guerrero que se mantiene en pie de guerra para destronar, para quitar todo ídolo
que quisiera ocupar el trono que solo le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestros corazones. Todos podemos caer en idolatría, hermano. Como pastor, yo soy cristiano, sí, usted puede caer en idolatría. Idolatría, hermanos. Y no estamos hablando de estructuras de yeso o de barro o de madera, sino gente de carne y hueso. Usted puede llegar a idolatrar a su marido. Usted puede idolatrar y poner en mayor lugar que Dios a su esposa. Usted puede llegar a idolatrar a sus hijos. Usted puede llegar a idolatrar su auto, su casa. Usted puede llegar a idolatrarse a sí mismo con un exceso de amor. Hay gente que se aman tanto a sí mismo que no tienen lugar para amar a Dios ni a otras personas. ¿Ha conocido gente así? Posiblemente esté sentado al lado suyo. Son egocéntricos. Viven para sí, buscan lo suyo y solo su satisfacción personal les motiva en diferentes órdenes de su vida. En segundo lugar, vamos a ver el ejemplo que Jesús le pone en los versículos del 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta, agrega el Señor. En esta tercera parte nos establece que la ley de Dios fue establecida para que los hijos honraran a sus padres. Y esto incluye el cuidarlos, el amarlos, el visitarlos, el estar atento a ellos. Pero este mandamiento tan importante en el Antiguo Testamento fue llevado a un nivel de ridiculez. Mire que en el Antiguo Testamento se decía que si un hijo maldecía a su papá o a su mamá, o intencionalmente le ocasionaba daño a ese hijo, por ese hijo le llegaba a hacer daño, según la ley mosaica debería aplicársele la pena de muerte, la pena capital. Así de serio era en el Antiguo Testamento cuando un hijo agredía a su padre. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico para no tener que obedecer el quinto mandamiento. Y consistía en que si un hijo decía que aquello que él tenía como posición, como posesión, casa, muebles, comida, lo que sea, y él decía esto es corbán, que significaba es dedicado a Dios, según los fariseos y escribas, él ya no tenía que hacer nada para sus padres. Wow, alguien puede decir wow. Para que vea lo que es la religiosidad. El padre y la madre estaban languideciendo, llevándoselo, usted sabe quién. Iban donde sus hijos, que le costó tanto esfuerzo levantarlo. Hijo, ayúdame que estoy en penuria. Hijo, ayúdame, papi, mami, te amo, te quiero, te adoro, pero yo quisiera, pero no puedo. Porque es que todo lo que tengo en la alacena, todo lo que tengo en la casa, no te puedo dar nada porque todo es corbán, todo es dedicado a Dios. ¿Y qué buscaban los religiosos con esto? Sucede que cuando tú le dedicabas a Dios una casa o unos muebles, un mobiliario, un solar, lo que sea, una propiedad, cuando tú morías, todos esos bienes pasaban al templo. ¿Me están entendiendo? Entonces el que heredaba era el templo, es decir, el sistema religioso de la época. El legalismo, amados, es un asunto muy serio. Tú, por ejemplo, sales a predicar el evangelio de la gracia, un evangelio que es por fe, por gracia, y se encontrará miles de personas que no aceptarán tu predicación y no la van a aceptar porque están atados a tradiciones que han venido de generación en generación,
de abuelo a padre, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y vemos en este tiempo cómo se hacen una serie de observancias externas. En el tiempo de la Cuaresma vemos lo que hace la religión tradicional. Y todo viene porque se entiende que con todos esos ejercicios estamos ganando el favor de Dios. Hay personas que profesan la fe, pero tienen ideas distorsionadas del evangelio. Y cuando uno quiere mostrarle lo que la Biblia enseña, estos cierran sus oídos. ¿Por qué? Porque sus tradiciones son más importantes que lo que la Biblia quiera señalar. Mis hermanos, nadie puede honrar a Dios sin honrar las Escrituras. Si tú no te llevas de lo que dice la palabra de Dios y pones más atención al rito, a las ordenanzas de un pastor, a las ordenanzas de un clero, estás disminuyendo la palabra de Dios y exaltando la orden de un hombre. Toda instrucción de hombre tiene que pasar por la palabra de Dios. Dice Isaías 66:2: miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El legalismo, amados, es un cáncer y es un monstruo de 7 cabezas, porque los legalistas terminan anulando la palabra de Dios. La cuarta parte de este mensaje quiero dedicarla a los versículos del 14 al 23, donde veremos cómo los legalistas tratan de manera totalmente inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Vayamos allá en los versículos del 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oidme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tienes oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿dónde es que está el problema del hombre? No es externo. El problema del hombre está adentro. Es algo que carga 24/7. Lo que quiso decir Jesús es que el problema no es el sistema político. El problema no es si tú vives en democracia o no, aunque hay sistemas políticos mejores que otros. El problema no es las desigualdades sociales. El problema no es la desigualdad entre ricos y pobres. El problema no es ni siquiera la educación de la ciudadanía o un problema de sistemas. El problema está en la pasta humana. El problema de los hombres es el hombre mismo. Lo que quiere decir Cristo es que lo que anda mal en la sociedad es tú y yo. ¿Alguien puede entender esto? Puede poner el gobernante que tú quieras y va a fallar. Porque el problema está en nuestros corazones. Pero lo que Cristo está diciendo es que nosotros somos el problema. El versículo 15 dice: lo que sale fuera del hombre es lo que sale del hombre. Esto no quiere decir que no debemos cuidarnos de las cosas externas que pudieran llegar a hacernos pecar delante de Dios. El mismo Cristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, debes sacártelo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si un día tú miras con ojos de
adulterio, una mujer debe de coger un cuchillo y sacarte el ojo. No, eso no es lo que quiere decir. Por favor, no queremos tuertos en la iglesia. Lo que quiere decir Cristo es, oye, tú tienes que hacer decisiones radicales. Y hay cosas que te van a contaminar, que tú tienes que apartarte. Si una amistad, si un amiguito o una amiguita te está haciendo daño, entonces tienes que sacarla de tu vida. Si te invita a pecar, a medios que te llegan a caer, a pecar, pues tienes que tomar decisiones drásticas, tan drásticas, similares a cuando un hombre se saca un ojo de la cara. Lo que hace que lo externo influya en ti está basado en que ya en tu interior, por causa del pecado, estás afectado. Y tienden a caer seducidos por los atractivos externos. Mira, esto es tan real que mucha gente dice, pastor, yo tengo un problema. Y el problema es que mi jefe, yo sé que hay jefes que son bien pesados. Y hay gente que dice que mi problema es mi jefe, que tengo un jefe muy problemático y por eso es tan fácil odiarlo. El problema no está en el jefe. El problema está en tu vocación de odiar muy fácilmente. ¿Cuánto están entendiendo? Alguien va conduciendo y dice, pastor, es terrible el tránsito. Yo voy conduciendo y quiero matar. Quisiera tener una patada y llevarme 2 o 3 carros públicos, 4 o 5 motoristas. El problema no son los malos conductores. El problema es que tú tienes un instinto asesino. ¿Cuánto están entendiendo? El problema está dentro de nosotros. Mucha gente dice, pastor, ore por mí, ore por mí. He caído de nuevo en pornografía en el internet. Veo secciones de mujeres desnudas. Pastor, ¿para qué le cuento? El problema no es la pornografía, porque siempre va a estar, siempre ha existido. ¿Sabe cuál es el problema? La lujuria. No tienes que decirle, Señor, quítame la pornografía, Señor, quítame la lujuria. ¿Cuánto están entendiendo? Dile que está a tu lado, el problema está en el corazón. Muchos de nosotros nos gusta el chisme. Ay, ¿a cuánto le gusta el chisme? Ay, Dios. ¿Cuántas manos sin levantar, levantadas? ¿Sabe por qué nos gusta el chisme? A los que les gustan el chisme porque tienen un corazón orgulloso. Es un corazón orgulloso, un corazón cruel, que se goza en lo mal que le va al otro, en las fallas del otro. Y quiere tener una defensa de una reputación en base a decir, mira fulano lo que hizo. Te enteraste, supiste. Es que tú no lees Última Hora. Y se goza, tiene un morbo. Cuéntame, manita, cuéntame. Y hay veces que cogen tanto gusto que cogen el teléfono y dicen, no me puede, porque si la otra es medio mortificadora, ¿de cuánto cuando nos vemos puedes este arroz y esta habichuela y voy por tu casa? Nos gusta el chisme, saber en qué falló otro. Pero ay, si alguien habla de nosotros, sale el instinto homicida. Queremos matarlo porque están matando nuestra reputación. Dígale al que está a su lado, tu problema es en tu corazón. Nuestro corazón es codicioso, es envidioso, es egoísta. Y ninguna ceremonia religiosa, vestirnos de blanco, dejar de rizarnos, ¿verdad, ñoña? Nada de eso te va a quitar tu problema del corazón. Claro, ñoña lo dice porque es dueña de un salón de belleza. Pero dejar de derrizar no te va a hacer más santo. Tu problema de corazón va a estar así aunque no te derrice. Ay, lo dijo. Quitarte las pantallas o los aretes no te va a hacer más santo. ¿Por qué? Porque el problema del corazón va a estar ahí. ¿Cuánto están entendiendo? Puedes pecar con arete o sin arete, con moño bueno o con moño malo. Puedes pecar con falda, faldones, minifalda,
falda estrecha, falda ancha, como quiera vas a pecar, porque el problema no es externo, el problema es del corazón. Por favor, no vengan en minifalda, por favor, porque yo voy a tener un problema en mi corazón. Esto no es una licencia para pecar, es para reconocer dónde está nuestro problema. Jeremías 17:9 da en la clave. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Recuerda el texto cuando dice: aunque te laves con lejía, la culpa de tu pecado sigue ahí. ¿Saben cuál es el problema del corazón? El corazón del problema es el problema del corazón. Ese es el problema, amados. ¿Cuál es la parte central de este mensaje? Lo peor que tiene el legalista es que no puede descansar solo en la fe. Tiene que hacer algo para Dios. Ese es el problema del legalismo. Veamos los versículos 18 y 19 de Marcos 7. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y Marcos agrega como si fuera una nota editorial. Ya no lo dice Jesús, sino Marcos. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué quiere apuntar Jesús? Oye, el problema no es externo, el problema no está en los alimentos. El problema es lo que sale de nosotros. La lujuria, la maledicencia, el homicidio, la calumnia, la avaricia, el odio, la amargura. Es lo que portamos dentro. Mire, yo tengo a veces problemas con algunos dichos religiosos que los pastores modernos pues se han inventado y que han metido en la cabeza a la gente que son superestrellas. Y le dicen: tú tienes que actuar de acuerdo al diseño de Dios. Es que tú sabes que tú portas algo especial. ¿Sabes lo que nosotros portamos? Pecado. Y dicen: hermano, mire, entonces la gente se cree en Jesucristo superestrella. Y tú no sabes lo que yo porto. Pecado, sí, yo sé lo que tú portas. Pecado, eres un pecador igual que yo. Eres un pecador salvado por la gracia de Dios. Toda exaltación del hombre nos hace no ver de dónde Dios nos ha sacado, y a su nombre. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Pablo dice allí que todos estos ritos y ceremoniales eran sombra de lo que habría de venir. ¿Y quién es el que habría de venir? Cristo. Ese Cristo que haría perfecta todas las cosas, que nos haría no tener que necesitar de todos esos ritos y ceremoniales del Antiguo Testamento, que nos daría franca entrada al trono de Dios, a la gracia de Dios. Todas las leyes de purificación apuntaban a ese Salvador que iba a limpiar y a purificar sus corazones. Dice la palabra que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso es lo que los legalistas lamentablemente no entienden. La suficiencia de la obra de Cristo. Pero pastor, no tengo que hacer algo más. No. Confiar, obedecer, creer, tener fe. ¿Se entiende? Nuestra aceptación depende de lo que Él ya hizo por nosotros a nuestro favor. El problema es que el legalismo siempre está latente, porque dice un autor muy conocido que todos los cristianos, los que ahora somos cristianos, somos legalistas religiosos en recuperación. Es como los drogadictos. Ustedes saben que el que entra en un programa de droga o de quitar la droga o de erradicar el tabaquismo, gente que fuma, o alcohólicos anónimos, lo primero que le dicen es: oye, nosotros te vamos a enseñar a cómo controlarte.
luego te vamos a enseñar a tener una voluntad para no caer en el vicio. Pero el mal siempre va a estar latente. Y una de las cosas, yo me topé con uno que fue a un programa de Alcohólicos Anónimos. Y estábamos en un lugar y nos brindan una copa de vino, una copa de esto, un trago de esto. Y el Señor pide, deme Coca-Cola, por favor. Le pregunto yo, en una mente religiosa que subyace siempre, ¿eres tú cristiano? Me dice, para nada. Digo, pero pediste Coca-Cola. Me dice, sí, yo soy alcohólico en recuperación. ¿Se entendió el concepto? Así los que salen de hogares, creo, o instituciones, saben que ellos son drogadictos en recuperación. Una de las cosas que le enseñan al drogadicto es a contar los días de su liberación. Y es todos los que pasan por un programa de Alcohólico Anónimo dicen, tengo 1723 días, 4 horas y 30 segundos que no he tomado una gota de alcohol. ¿Por qué tienen que llevar así? Para poder recordarse de su compromiso, para poder recordarse del pacto que hicieron consigo mismo, para poder mantenerse alejado de algo que le hace daño. Y esto se aprende. ¿Sabe algo que el Señor quiere que tengamos presente? Que todos los que hoy somos cristianos evangélicos somos legalistas en recuperación. Dios tiene que hacer una obra de lavamiento tan pero tan importante que lo que hagamos no sea bajo un condicionamiento legalista. El llegar temprano, tú no lo haces para que la gente vea que tú eres el primero que llega, sino porque tú quieres estar primero, porque quieres tener relación y comunión con Dios. ¿Se entendió? Entonces lo importante es la motivación de tu corazón. ¿Para qué tú haces lo que haces? ¿Para la opinión de los demás? ¿Para que los otros te vean? ¿Para que digan, oh, la santa, el santo? No. Tú lo haces, tú diezmas porque amas la obra de Dios. Y el verdadero adorador no hay que empujarlo. Nunca se roba el dinero de Dios. El verdadero adorador con gusto, con ganas, con alegría, da su porción para la obra, para el sostenimiento de la obra. Porque sabe que estos aires cuestan. Este edificio hay que pagarlo. Entonces con alegría está comprometido con Dios, pero no para que la gente lo vea. Cuando alguien hace algo para que la gente lo vea, entonces está haciendo un ejercicio religioso y está poniendo los pies en un legalismo. Cuando nos convertimos, se instaló en nuestros corazones un nuevo programa, como si fuera un programa de computadora. Cuando tú compras una computadora, tú comienzas a alimentar la computadora de ciertos programas. Windows XP, Windows 8, Windows 10, lo que sea. Y la computadora comienza a funcionar u operar conforme ese programa. Cuando tú te conviertes, hay un programa del cielo que se instala en tu corazón y en el mío. Y es el programa operativo de la gracia. De entender que no es por obra, sino por gracia. Y comienza a desmontarse el programa operativo de las obras. Y mientras más creces en gracia, más creces en fe, más creces en Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Lamentablemente no todos caminan de la misma manera. Hay muchas en la iglesia que han despertado a la gracia, pero todavía quedan algunos, pudieran quedar algunos que estén viniendo a la iglesia bajo un ejercicio religioso. Y cuando tú haces algo forzado por una religiosidad, no lo haces con gusto, no lo haces con encanto, no te causa gozo. Ayer me tocó predicar en una iglesia que me invitaron. Claro, si me tocó predicar fue porque me invitaron. Y yo le decía, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen del cielo? Era una cena dedicada a un grupo de más de 100 personas que no eran profesantes, no eran creyentes. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen del cielo? Porque hay gente que tiene, aún siendo cristiana, un concepto muy equivocado de ir al cielo.
Pero lo que la Biblia nos dice es que el cielo, por eso dice Jesús en más de una parábola, que hace semejante al cielo a una boda o a una gran cena. Y cuando tú piensas en una gran cena, ¿tú piensas en qué? ¿En tristeza o en alegría? ¿En funeraria o en celebración? Entonces, cuando te comparan el cielo en ese gran día de las bodas del Cordero, donde te dan una parábola de la gran cena, nos está hablando de un lugar especial en donde vamos a gozar, vamos a disfrutar. Y para eso necesitamos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Y yo le decía a ellos, mire, este cuerpo es tan defectuoso que lo mucho nos causa daño. Por ejemplo, a mí me ha pasado, a menos que usted tenga un super cuerpo, pero mi cuerpo se daña fácilmente. Por ejemplo, a mí me hacen un chiste y yo me comienzo a reír. Y me hacen otro chiste y me sigo riendo. Ya cuando va por el tercer chiste tengo que decir para, que las tripas me duelen. O digo para, que la mandíbula me duele. ¿A usted le ha pasado o solo al pastor? Y uno tiene que pedir tan y bola a la gente, por favor, ya, no me haga reír más. ¿Sabe que en el cielo vamos a tener un gozo tan excelso que el cuerpo glorificado no se va a cansar de gozarse? Dice el salmista David que es torrentes de delicias en el cielo. Entonces vale la pena ir al cielo, porque no es un lugar santurrón, no es un lugar como algunas piensan, donde uno está haciendo una fila india vestido de blanco. Algunos piensan que el cielo es un culto interminable por los siglos de los siglos. Y tú llegas con tu batica blanca a las 8 de la mañana, te sientas en tu sillita y te levantas de nuevo de la silla a las 6 de la tarde a acostarte. Hermano, eso no es un cielo, eso es un infierno. El cielo es un gran lugar. Es un lugar que mientras más te topa con la palabra de Dios, tú quieres estar. Porque no hay ningún gozo, ningún deleite en la tierra que pueda compararse con el gozo que hay en el cielo. Pongámonos sobre nuestros pies. El legalismo nos vuelve hipercríticos. El legalismo, quiero agregar, nos vuelve arrogantes. El legalismo nos hace inseguros porque no sabemos si estamos cumpliendo o no con la normativa. El legalismo nos hace reafirmar una identidad falsa apoyándose en lo que hacemos. El legalismo nos lleva a olvidar que separados de Él nada podemos hacer. Este evangelio, amado, es por gracia. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todos nuestros pecados. Nos cuesta creer. Hay gente que dice, así de simple es el cristiano. Sí, solo creer en el sacrificio de Jesús, solo creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa mancha en tu corazón solo se va a ir. Esa mancha de tu pecado solo se va a ir cuando vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. En este momento yo quiero pedir a los amigos que están acá que tomen la decisión más importante de su vida, que es entregar su vida a Jesús.